Tenemos que hablar de esta decisión de la Corte que falló a favor de las provincias que habían llegado hasta la justicia para reclamar por las decisiones y las medidas que había tomado el gobierno nacional. Para hablar de este tema y de otros más tenemos a nuestro especialista, el economista José Vargas, como cada martes aquí en nuestro estudio. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como todos los martes. Bueno, ¿qué significa este fallo de la Corte a favor de las provincias que habían recurrido justamente a la justicia para tener una respuesta contra las medidas relacionadas con el IVA y ganancias? Bien, en este caso en particular era una decisión que había tomado en su momento de forma unilateral el Poder Ejecutivo, con la intención, después de las primarias abiertas del mes de agosto, de alivianar el bolsillo de la mayoría de los consumidores, fundamentalmente el sector de la clase media, con reducción del IVA, con algún beneficio por el lado de ganancias. El problema fundamental, ¿cuál era? El problema fundamental era el hecho de que disminuía coparticipación a las provincias y hubo una serie de provincias, la mayoría, que recurrieron a la Corte Suprema porque consideraban que no era constitucional esta decisión del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema en la jornada de hoy le dio la razón a todas las provincias que habían hecho esta presentación porque por Constitución Nacional no se puede de manera unilateral reducir la coparticipación poniendo en peligro los servicios de las provincias, teniendo en cuenta que estos tributos son lisa y llanamente totalmente coparticipables con la mayoría de las provincias, con lo cual desde este punto de vista es un triunfo para las provincias y por el otro lado el Poder Ejecutivo en la jornada de hoy hizo declaraciones públicas y mencionó que iba a seguir con esta medida tal cual lo había planteado en su momento y que se iba a hacer cargo el costo fiscal y no iba a ser trasladado a las provincias, con lo cual es un beneficio para las provincias, pero sigue siendo un problema y mucho más grande para la nación porque estamos hablando más de 1.000 millones de pesos. Tal cual lo decías, José, ¿no? El gobierno salió a ratificar estas decisiones porque dijo van a seguir con el compromiso que han asumido sobre todo con los sectores que la están pasando mal o que tienen los ingresos un poco limitados si se hace la comparación con la inflación. Y hablando de eso, tenemos que decir que la inflación sin duda es la causa de que haya más pobres. ¿Por qué? Porque básicamente aquellos que no pueden de alguna manera igualar el flagelo que mes a mes sigue sumando en estos dígitos, de alguna manera los hace cruzar esa línea de pobreza. Vamos a hablar de la cifra, 35,4% de pobres en la Argentina en el primer semestre. En el primer semestre a nivel nacional dio prácticamente un 35%. Diríamos que con respecto al segundo semestre del año pasado fueron casi 3 puntos de diferencia. Son 16 millones de personas a nivel nacional que están bajo la línea de pobreza. Esto tiene que ver con dos variables fundamentales y muy sociales, como es la inflación por un lado y los valores de canasta básica. Cada vez la inflación empuja a más argentinos por debajo de la línea de pobreza. Mendoza lamentablemente no escapa a este flagelo, cerró prácticamente con un 37% el nivel de pobreza en el primer semestre de este año, pero lo más llamativo y lo preocupante es que creció casi 7 puntos con respecto al último semestre del año pasado, es decir, creció muchísimo en nuestra provincia, es más de 1 millón de personas que están por debajo de la línea de pobreza y un dato que es muy preocupante y que genera muchas alarmas, es que estamos hablando del primer semestre del 2019. Todavía no contemplamos la segunda parte del año, no contemplamos la brusca devaluación que se dio en el mes de agosto, el crecimiento del índice de inflación de agosto y seguramente el que vamos a conocer en septiembre y en octubre, con lo cual ya se está hablando que en la segunda parte de este año probablemente en Mendoza lleguemos a una cifra del 40% y que, vuelvo a insistir, enciende todas las alarmas con respecto a este dato sumamente preocupante. Lo decíamos, una cifra alta, la oficial del INDEC, pero también el análisis que hacen desde distintos organismos que hablan de una franja social que pertenecía, por ejemplo, a la clase media-baja, que resistió esto de los ciclos que ha tenido la Argentina, que sobrevivió, pero que en este caso y específicamente en esta segunda mitad del año, más allá de que los datos son del primer semestre, se les hace difícil sobrevivir y pasan la línea, llegan a tener necesidades y están por debajo de la línea de la pobreza o son considerados pobres, José, ¿no? Sí, en realidad en Argentina tradicionalmente siempre se conoció como la clase más considerada a nivel nacional, la clase típica de nuestro país como la famosa clase media. Era un estrato social sumamente importante y todas las familias aspiraban
a ser de la famosa clase media. Esto lamentablemente con los niveles de inflación, con la evolución de los precios, con la caída del salario real, terminó complicando y se terminó dividiendo entre clase media baja, clase media y clase media alta. A nadie que está formando parte de la clase media le gustaría descender y evidentemente la inflación, insisto, ha ido empujando a las familias y a las personas a descender por debajo de esta línea. Hoy con una canasta básica que está aproximadamente cerca de los 30.000 pesos, mucha gente evidentemente cae por debajo de esta línea de pobreza, pero hay, más allá de estos nuevos pobres, una serie de personas que todavía tienen un ingreso por arriba de los 30.000, 35.000 pesos y según los datos oficiales no serían pobres, pero está claro que serían pobres virtuales, porque en la práctica no tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades mínimas y mucho menos si tienen que tener en cuenta un rubro como es el rubro alquileres. Tal cual, de esos ejemplos hay un montón, porque uno a diario con los compañeros de trabajo, con la gente que uno se roza habitualmente, habla del tema y tal vez se encuentra con una pareja, un matrimonio que llega a superar esos 35.000 pesos, que tal vez hasta pueden juntar 50.000 y 60.000 pesos, pero frente al alquiler, frente a los servicios, al costo de vida diaria, realmente les hace sentir que les cuesta llegar a fin de mes, básicamente. Totalmente, esa es la idea, es decir, uno puede cubrir con 2 trabajos o con 3 empleos en el grupo familiar y así todo a veces les cuesta poder cubrir la canasta mínima y necesaria que necesita una familia. La canasta básica total, tanto el INDEC como la Dirección de Estadísticas en la provincia de Mendoza, no contemplan el rubro alquiler. Si uno le agrega el rubro alquiler, por más mínimo que sea, y tomando en cuenta un promedio en la provincia de Mendoza, sacando de lado zonas residenciales, uno estaría hablando de una canasta de 45.000 pesos aproximadamente, y solamente para cubrir necesidades mínimas. Con lo cual, en este sentido, la situación se hace mucho más compleja y quizás el nivel de pobreza sería mucho más elevado.